Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente entrar a su hogar, nos permite entrar al seno de su familia, hermanos. Y quiero que compartamos la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Y es con relación a la muerte del primer mártir de la iglesia. Y estamos hablando de la vida de Esteban. Y había un joven que consentía en su muerte, dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y en el versículo 58. Y dice, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Había un joven llamado Saulo, hermanos, un joven que dice la Biblia que consentía, o él había dado el aval para que este hombre llamado Esteban, que era parte de la iglesia primitiva, muriera a causa del nombre de Jesús. Sí hubieron hombres y siguen habiendo hombres que dan su vida por causa del evangelio. Y fue en este contexto, hermanos, en que la iglesia primitiva se movía. Y fue en ese contexto en donde el enemigo en verdad no quería que la iglesia se moviera en las dimensiones en las que la iglesia se movió. Por un lado sí era una iglesia gloriosa con muchos milagros, con un mover del espíritu fenomenal, pero por otro lado también hubieron mártires que estaban dispuestos a dar su vida por causa del evangelio. Y Saulo dice ahí en Hechos, en el capítulo 8 y versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La Biblia dice que hubo una gran persecución y que estos hombres que habían abrazado la vida del evangelio estaban dispuestos a pagar un precio. Y ellos lo hicieron. Pero este joven llamado Saulo seguía, hermanos, asolando la iglesia. Y dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 9 y versículo 1, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte, porque este hombre ya había consentido en la muerte del primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Y él seguía pidiendo cartas a los principales sacerdotes para perseguir a esta iglesia que había abrazado el camino. Ahora bien, esta iglesia que había sido esparcida, hermanos, dice la Biblia en Hechos, en el capítulo 11 y en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta iglesia se formó con motivo de una persecución que obligó a los judíos que habían creído en Jesús
a una persecución. Ellos estaban dispuestos a dejar atrás sus bienes, sus posiciones, pero ellos habían abrazado el mensaje de Jesús. Habían abrazado el mensaje que Jesús les traía. Y ahora esta iglesia vemos que había sido esparcida a causa de la persecución. Dice con motivo de Esteban. Y pasaron por Fenicia, por Chipre y por Antioquía. Estos hombres no se desanimaron, sino que al contrario, cuando iban pasando de una ciudad a otra ciudad, ellos iban hablando el evangelio. Dice que a un principio no le hablaban a nadie, sino solamente a los judíos. Pero cuando ellos llegaron a Fenicia, ellos establecieron ahí una iglesia. Cuando ellos llegaron a Chipre, ellos ahí establecieron una iglesia. Hasta que llegaron a Antioquía. Y ahí queremos enfocarnos, hermanos, ¿qué sucedió en Antioquía? Pero déjeme decirle que esta iglesia se formó como consecuencia de una persecución. Y la Biblia dice ahí, hermanos, en Romanos 8:28, y esa es la primera lección que queremos rescatar en esta oportunidad. La Biblia dice que todos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios dice que ahora bien a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El enemigo había querido detener el avance de la iglesia y había enviado a los perseguidores. Y esta iglesia salió al exilio, salió siendo perseguida. Y como dice ahí, hermanos, en Primera de Pedro, porque esta carta de Pedro fue enviada precisamente a esta iglesia que había sido perseguida. Dice Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta es enviada precisamente a estos que habían salido al exilio, que habían sido expatriados, que estaban sufriendo la persecución. Y les dice Pedro a esta iglesia en Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha acontecido. Porque sí, hermanos, había sido una persecución fuerte para esta iglesia. Pero todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que tienen un propósito en Dios, hermanos. Todas las cosas les ayudan para bien. Y ese es el primer conocimiento que nosotros tenemos que tener. Usted que tiene un llamamiento de Dios, su familia que tiene un llamamiento. Dice, y sabemos ese conocimiento. Ese conocimiento es vital que nosotros lo podamos entender. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y a veces eso es lo que muchas veces nos llena de confusión y nos llena a veces de ansiedad. Y decimos, Señor, pero ¿por qué si nosotros te amamos, si nosotros queremos hacer tu voluntad, si nosotros queremos ponernos al servicio tuyo? Y precisamente quizás ese era el pensamiento que había en alguno de estos hermanos que habían salido al exilio, que estaban en medio de una persecución. Señor, pero si nosotros te amamos, nosotros te servimos. Y el Señor les dice, miren, todas las cosas a los que me aman les va a salir para bien. Y así fue, hermanos, porque fue precisamente en esta iglesia de Antioquía en donde Dios tuvo un mover maravilloso y un mover glorioso. Dice la Biblia ahí más adelante, hermanos, desde el versículo 20, ahí es donde estamos siempre.
ahí en Hechos capítulo 11 y en el versículo 20. Dice la Biblia: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. No se imaginaban, hermanos, estas personas que habían llegado, sí, a causa de una persecución, a causa de una prueba, habían llegado a Antioquía, lo que Dios les tenía preparado. Ellos empezaron a moverse en esta ciudad de Antioquía, y dice la Biblia que cada día el Señor, dice, añadía más gente y más gente y más personas abrazando el evangelio de Jesús. Si la persecución no se hubiese dado, hermanos, creo que no hubiéramos tenido una iglesia de Antioquía con un mover maravilloso del Espíritu Santo. Estos ahí entendieron, hermanos, que sí era cierto, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y muchas veces, hermanos, las cosas no van a salir como nosotros pensamos o como nosotros queremos, sino que debemos aceptar el camino de Jesús, aceptar el camino de Dios. Y muchas veces el camino que Dios escoge para que nosotros podamos hacer sus propósitos no van a ser caminos que van a ser agradables para nosotros. Dice la Biblia que estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos van por él, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esta iglesia de Antioquía, hermanos, que se encuentra aquí en Hechos capítulo 11, se formó en el contexto de una persecución. Pero todas las cosas ayudan para bien, porque Dios tiene el control. Hermano, Dios tiene el control de tu ministerio. Dios tiene el control de tu familia. Y quizás ahorita ustedes estén pasando por una persecución, estén pasando por un valle, estén pasando por un fuego de prueba, como Pedro les dice a estas vidas. Pero todas las cosas ayudarán para bien. Y esto, hermanos, es una verdad que nosotros debemos comprender ministerialmente. ¿Por qué? Porque Dios es el que escoge el camino por donde Él va a llevarnos. Imagínense, esto me hace pensar la vida de Pablo. Pablo ciertamente llegó a Roma, pero dice la Biblia que Pablo llegó a Roma encarcelado, llegó como un prisionero. Y esto me recuerda la vida de José, que llegó José a Egipto siendo un esclavo. Llegó a José con cadenas. Pero fíjense, tanto José como Pablo, José terminó siendo el hombre número 2 en Egipto. José llegó al trono y desde ahí él pudo bendecir a sus hermanos. Y Pablo, después de 1 año, 2 años de estar en Roma encarcelado y predicando la palabra de Dios en una casa, terminó conquistando el cristianismo Roma. A veces no entendemos los caminos de Dios. Y quizás esta iglesia de Antioquía, cuando empezó a despertarse ese avivamiento en la iglesia de Antioquía, pudieron comprender que la mano de Dios estaba con ellos. Y algo tremendo que nos dice aquí de la iglesia de Antioquía, como lo vemos ahí en el versículo 26, hermanos, ahí de Hechos. Dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 11 y versículo 26. Y se congregaron ahí todo 1 año con la iglesia
y enseñaron mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue en Antioquía en donde se les llamó por primera vez cristianos. Y es que si nosotros queremos ser llamados cristianos, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio por el Señor. Esta iglesia de Antioquía, hermanos, se formó como producto de una persecución, pero era gente y eran hermanos que amaban a Jesús, que amaban a Dios y que estaban dispuestos a pagar ese precio, a pasar por ese fuego de prueba, a pasar por ese dolor que les pudo haber dejado, hermanos, la muerte de su líder Esteban. Pero ellos estaban ahí caminando con Dios. Sí, ellos no permitieron que el desánimo entrara a sus vidas. Es cierto, atrás habían quedado sus familias, atrás habían quedado sus posiciones, atrás habían quedado esa vida de confort que tenían, y ahora están saliendo al exilio, están saliendo a diferentes ciudades en donde ellos no saben qué va a acontecerles, pero algo sí ellos sabían que todas las cosas ayudaban para bien. Y ellos fueron a formar una iglesia, y hoy ven y dicen qué obra tan maravillosa que Dios está haciendo ahora aquí en Antioquía. Esas vidas que dice la Biblia que fueron congregándose más y más y más, eran familias que si estos no hubieran llegado a Antioquía, no hubieran conocido el plan de salvación para sus vidas. ¿Cuántas familias Dios tenía preparada ahí en Antioquía para abrazar el Evangelio y que esa ciudad pudiera ser salva? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Hay que quitarnos esas expresiones que la gente dice, es que qué desgracia lo que me pasa. Es que pensando que Dios no tiene el control. Y Dios tiene el control. Dios maneja los asuntos de los hombres. Y esto, hermanos, como les decía, nos recuerda a estos hombres que no llegaron en buenas condiciones a donde Dios los había llevado. Imagínense si Pablo no hubiese llegado preso a Roma, ¿quién hubiera pagado el boleto en barco? Era un boleto muy caro entre Jerusalén y Roma. ¿Quién hubiera dado la visa? Porque él necesitaba un salvoconducto para viajar de Jerusalén a Roma. Él tuvo el salvoconducto. 2. ¿Quién le hubiera pagado la casa? ¿Quién lo hubiera recibido? Ya que Pablo era uno de los primeros misioneros que fue enviado a Europa. ¿Quién hubiera sostenido a Pablo durante 2 años? Pero el Señor, hermanos, tiene todo bajo control y todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo, cuando estaba en esa casa en donde le dieron un arresto domiciliario, ahí en Hechos 27 y Hechos 28, él pudo comprender y decir: sí, Señor, ahora entiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman, Señor. Aquellos que aunque vayan por la tormenta, aunque vayan por el valle, aunque estén por el fuego, dicen: Señor, tú tienes el control de esta situación. Y sé que algo bueno y algo glorioso viene. Y esto es lo que la iglesia de Antioquía comprendió. Sí, empezó esta iglesia en medio de una persecución, pero terminó una iglesia gloriosa, en donde había una manifestación, a tal punto que dice la Biblia ahí, que llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Imagínense, hermanos, ese mover glorioso era tan grande, tan maravilloso, que traspasó las fronteras de esa ciudad. Y así es como obra el Espíritu Santo. Pero hay algo más, hermanos, que quiero compartir ahí en el versículo 25. Después, dice la Biblia, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Miren esto. Dice que después Bernabé fue a Tarso y trajo a Saulo y lo trajo a Antioquía. Creo que aquí era una prueba para los hermanos de Antioquía. Ahora Bernabé está llevando a la iglesia a Saulo, a aquel que los había perseguido.
a Saulo, aquel que había sido el que había consentido en la muerte de Esteban. Y hoy lo trajo. Miren, Dios opera de unas maneras increíbles. Creo que sintieron en el corazón los hermanos de Antioquía cuando vieron entrando a Saulo por su iglesia. Creo que si en nuestros días hubiese acontecido eso, por una puerta entra el hermano Pablo y por otra puerta salen los hermanos. Y es increíble que la falta de perdón, la falta de amor en las iglesias, se dice, es que si esa persona viene a la iglesia, yo me voy. Es que esa persona me hizo mucho daño, le hizo mucho daño a mi familia. Pero no, hermanos, esta iglesia a la cual se les llamó cristianos por primera vez, habían comprendido que todas las cosas ayudan para bien y que todas las cosas están en la mano de Dios, y que Saulo lo único que era un instrumento para que los propósitos de Dios se llevaran a cabo. Esta iglesia comprendió que si no hubiese sido por esa persecución, nunca hubieran ellos participado de esa gloria que ahora estaban viviendo en la iglesia de Antioquía. Y ahora el hermano Saulo llega a la iglesia de Antioquía y era el tiempo de perdonar. Y dice la Biblia, y se congregaron ahí, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman los unos con los otros. En esto conocieron que ellos eran cristianos, porque habían albergado en la iglesia a aquel que los había perseguido. ¡Qué impacto para la vida de Saulo al ver esa iglesia a la cual él persiguió, tratándolo con amor, tratándolo con respeto, diciéndole: Saulo, ahora hermano Pablo, te perdonamos. Creo que eso fue un impacto en el corazón de este hombre de Dios. ¿Cómo estamos hoy en nuestras iglesias? ¿Perdonamos? ¿Amamos a los que nos ofenden? ¿Amamos a los que nos han humillado? ¿O nos llenamos de rencor, nos llenamos de amargura, nos llenamos de venganza? Y creo que eso no es un buen testimonio. Fíjense, la Biblia dice, hablando de José, en Génesis capítulo 50 y versículo 15. Fíjense el entendimiento de los hermanos de José. Estos hermanos que habían vendido y habían traicionado y habían humillado la vida de José, su hermano. Fíjense el entendimiento de una persona que está lejos de Dios. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así piensa el hombre carnal. De plano, esta persona va a vengarse, porque sí, yo le hicimos mucho mal, y de plano va a vengarse. Pero en el versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, al igual que la iglesia de Antioquía, comprendió que aunque Saulo había pensado mal contra ellos, los había perseguido, había hecho averías con sus vidas y con la iglesia, pero sabían que todas las cosas ayudaban para bien a los que aman a Dios. Y esto, hermanos, este cuadro, esto nos ayudará a quitar de nuestra vida ese resentimiento, esa amargura, esa sed de venganza que podamos tener. Y es eso lo que precisamente no nos deja crecer, lo que no nos deja desarrollarnos como cristianos,
La iglesia de Antioquía fue una iglesia que creció, una iglesia que se desarrolló, una iglesia donde se movían los dones, una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, una iglesia donde se movía la palabra de Dios, una iglesia que había alcanzado un buen testimonio hacia las ciudades a su alrededor, porque dice que se les llamó cristianos por primera vez, pero era una iglesia que en medio de la persecución aceptó el camino de Dios, aceptó que Dios tenía el control de todas las circunstancias, pero que también aprendieron a perdonar, aprendieron a amar, y eso hacía que el Espíritu de Dios se moviera. Creo que en esta oportunidad, hermanos, podemos tener nosotros hoy en día la oportunidad de poder manifestar la vida del verdadero cristianismo. ¿Cómo nosotros estamos manifestando? El mundo hoy en día quiere ver dentro de las iglesias un mover glorioso como se movió en la iglesia de Antioquía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la primera prueba nos desanimamos. A la primera prueba nosotros queremos ya abandonar la iglesia. Y estos hombres no, imagínense, ellos salieron de la persecución, iban, yo quiero que nos imaginemos que iban de ciudad en ciudad, quizás con muchas necesidades, quizás con muchas carencias, pero sin embargo esta gente iba compartiendo la palabra de ciudad en ciudad hasta que Dios los estableció en la ciudad de Antioquía. Y ahí ellos empezaron a levantar una iglesia maravillosa para que la presencia de Dios se pudiera manifestar de una manera gloriosa en sus vidas. Es así, hermanos, como la iglesia de Antioquía nos da un ejemplo de cómo debe de ser nuestra vida cristiana. Que aunque pasemos por diferentes pruebas, mantengámonos firmes, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Lo importante es amar a Dios. Amén. Lo importante es amar a Dios. Y si tú amas a Dios en medio de las pruebas, verás que todas las cosas saldrán para bien. La iglesia de Antioquía fue una iglesia gloriosa, hermanos, maravillosa, en donde hubo mover y hubo presencia de Dios. Que Dios te bendiga y que siga hablando a tu vida y a tu corazón. Te saluda tu hermano en Cristo, Eduardo Lira. Si tú necesitas administración, los teléfonos aparecen en pantalla. Y si tú no tienes una iglesia a donde asistir, puedes visitarnos. Nuestra iglesia queda en Estanzuela, Zacapa. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia Jerusalén y caminamos nosotros bajo el ministerio Hebrón de la ciudad capital de Guatemala. Que Dios te bendiga. Su gracia es más.